quedar el video colgado en la plataforma y también se lo puede llegar vía WhatsApp para que tengan el enlace de el video. Bien, estamos en el desarrollo, compañeros, de las temáticas que tienen que ver con la unidad 3, que estamos ya prácticamente en la recta final de los contenidos de la asignatura. Y este es un contenido que está comprendido siempre dentro del apartado de lo que es el análisis de estados financieros en el ámbito del corto plazo, por el hecho de que la parte relativa a las proyecciones vienen después. Entonces, una vez hemos visualizado todos los grupos de razones, los 4 grupos de razones que hemos discutido en el cómputo 2, es necesario también recordar que hay un grupo de estos que son los ratios de eficiencia que nos permiten identificar ciertos valores o magnitudes. Estos valores o magnitudes suelen ser utilizados mediante unidad de medida en días y sirven para calcular otra herramienta que sirve para la gestión de los fondos de corto plazo. Esa herramienta, damas y caballeros, es la que vamos a ver en esta oportunidad, conocida como ciclo de conversión de efectivo, ciclo de caja o ciclo de conversión monetaria, según el autor que usted quiera revisar. Generalmente se le denomina ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja. Punto. Son de las dos formas más comunes en el término de los autores guía que hemos utilizado, ¿verdad? Que es Lawrence Gitman y Scott Besley, para efectos de que cuando usted revise teoría de este tipo, identifique claramente de qué herramienta nos estamos refiriendo. En ese sentido, es importante que manejemos este apartado porque se combina junto con el análisis de razones que vimos en el cómputo anterior, pero también requiere que se maneje un dominio correcto porque indistintamente apliquemos o no los ratios, esta de por sí es una herramienta de gestión financiera particular, una herramienta de gestión de fondos de corto plazo que es necesario que todo gestor de finanzas conozca. En ese sentido, le damos un tratamiento especial, ¿verdad? Un apartado especial para que podamos manejar el detalle de la presentación como un tema aparte. Teniendo eso claro, nos vamos al apartado de los contenidos. Los contenidos que vamos a desarrollar son los siguientes en la presente jornada. Número 1, vamos a ver cuál es la definición del ciclo de conversión de efectivo. Segundo, vamos a ver cuál es la teoría que sustenta este ciclo, es decir, cuál es su fundamento técnico, ¿verdad? El por qué se debe utilizar, calcular y aplicar un ciclo de caja. Vamos a ver los distintos componentes, que son en esencia 3, ¿verdad? Son 3 unidades de medida que se utilizan para el cálculo del ciclo de caja. Y vamos a ver 2 elementos puntuales de estos elementos del ciclo de caja, que son formas específicas de identificar periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo se denominan ciclo de cobro y ciclo de pago. Básicamente son medidas que se deben utilizar para el cálculo del ciclo de caja y vamos a conocer un poco la teoría de cómo se hace el detalle de su optimización, es decir, cómo logramos nosotros como gestores de finanzas implementar algunas estrategias que nos ayuden a mejorar los resultados obtenidos. Y al final, después de esa pequeña plática que vamos a tener, vamos a hacer una revisión de un caso práctico. 2, 3 filminas en las que vamos a presentar un caso muy puntual y vamos a procurar dar la explicación completa, la explicación correcta, para efectos de que tengamos claridad en la temática que se ha visualizado. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente reunión es que ustedes dominen la competencia del cálculo y aplicación de un ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tiene que ver con las preguntas guía para la presente sesión, tiene que ver con qué es el ciclo de conversión de efectivo, cómo lo calculo y cuál es su utilidad. En esencia, damas y caballeros, lo que les mencionaba como objetivo de la presente sesión. Conocer qué es un ciclo de caja, cómo se calcula y cómo se usa, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, recordarles que en este tipo de sesiones se requiere de que haya participación de parte de ustedes en algún momento cuando existiera alguna inquietud, alguna duda, ¿verdad? Que si bien es cierto, lo podemos reforzar en el aula sin ningún problema, pero lo ideal es de que el espacio que estamos teniendo, este momento de que estamos intercambiando opiniones, lo podamos aprovechar. Cuando ustedes requieran hacer una pregunta, comentario o algo, pues pueden levantar la mano, ¿verdad? Para efectos de hacérmelo saber, o bien pedir la palabra, ¿verdad? No hay ningún inconveniente.
Si estiman hacer consultas al final, igual vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ventilar cualquier inquietud, duda o opinión que tengan. Recordarles también, damas y caballeros, que la admisión a este tipo de jornadas en el ámbito virtual requiere de que ustedes lo hagan con sus correos institucionales, para efectos de evitar tener que estar solicitando autorización, porque el sistema automáticamente detiene el ingreso de una persona que no se agregue con el correo institucional, ¿verdad? Entonces, considerando eso, vamos ahora a lo que es ya el apartado de la discusión de la teoría. Primero que nada, tenemos que ver que el ciclo de conversión de efectivo, como les he mencionado, puede ser conocido también como ciclo de efectivo o ciclo de caja, es primordial para la administración de capital de trabajo. Es decir, estamos recalcando, damas y caballeros, que el apartado de esta herramienta que estamos viendo se refiere al manejo de fondos de corto plazo. Se refiere al manejo de fondos. Hola. Ok. Decíamos que tiene que ver con el hecho de manejar la gestión de los fondos de corto plazo o lo que nosotros conocemos como fondos circulantes, es decir, aquellos que en el transcurso del año, una de dos, o se me convierten en dinero o yo debo volverla dinero para pagar. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes recuerdan que dentro de los ratios de liquidez hay uno que se llama capital neto de trabajo y su cálculo parte de la comparativa del activo circulante y de los pasivos de corto plazo. Entonces, en esencia, es como una herramienta adicional a la aplicación de los ratios que ustedes ya conocen para efectos de la gestión de los fondos de corto plazo. En esencia, el ciclo de caja es el plazo de tiempo que transcurre desde el pago por la compra de materia prima hasta la cobranza de las cuentas por cobrar generadas por la venta de un producto final. Vamos a ir dando la noción así en términos de concepto y base técnica, y al final, cuando estemos ya presentando el ejercicio, vamos a hacer la revisión de un gráfico donde nos va a permitir ver de manera más clara todos los elementos que estamos discutiendo, ¿sí? Sin embargo, lo que yo quiero que quede claro es de que hablar de ciclo de caja estamos hablando de tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de periodos generalmente medidos en días, que son los que tienen que ver con el insumo que usted requiere para tomar decisiones, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir construyendo toda la base técnica que se requiere para que usted tenga claridad de por qué se debe medir en términos de días y qué uso darle al resultado obtenido. En la unidad anterior, o sea, recordando un poco, ¿verdad? Lo que venimos cerrando en el cómputo 2, estudiamos los ratios de eficiencia. Les mencionaba a ustedes que de los 4 grupos de razones había un bloque en específico que tenía que ver directamente con lo que estamos viendo ahora. Y estos son los ratios de eficiencia, que recordarán ustedes, miden el nivel de eficiencia administrativa en términos de ciertas variables, ciertos ratios, ciertas cuentas que me indican que tan bien o mal ha sido gestionada mi empresa. Entonces, partiendo de ahí, estamos manejando el detalle de que en los ratios de eficiencia hablábamos de periodo promedio de cobro, ese es uno, periodo promedio de pago, ese es otro, y días de inventario, o como lo llama Gitman, edad promedio de inventario. Esos 3 elementos que ustedes ven entre paréntesis son 3 ratios que aprendimos a calcular en el cómputo anterior. Evidentemente, pues vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, de cómo se calculan. Sin embargo, lo relevante en este punto no es tanto el cómo calcular el ratio, sino el qué hacer con el resultado que ese ratio me ha dado una vez lo he calculado. Entonces, eso es importante retomar porque esos ratios que hemos mencionado, que están entre paréntesis, son los componentes que se utilizan para calcular los ciclos de caja. Y sobre esa base se toman las medidas para mejorar la rentabilidad empresarial. En esta semana, básicamente la vamos a dedicar al estudio del ciclo de conversión de efectivo, su cálculo y decisiones a tomar sobre la base que este resultado nos dé. Entonces, los activos circulantes representan la porción de la inversión que circula de una u otra forma en el conducto ordinario de negocios.
Lo que hemos hablado en el salón, ¿verdad? En español. Tiene que ver con todos aquellos activos que se me van a convertir en dinero durante ese año. Y al hablar de activo, hablo de derechos, o sea, aquellos beneficios que yo espero percibir en concepto del diario quehacer de mi negocio durante un año. Esta idea comprende la transición recurrente del efectivo a inventario a cuenta por cobrar y nuevamente efectivo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les mencionaba? De que cuando mirábamos el orden en el que estaban las cuentas del balance general, se colocaba primero la cuenta que era más líquida, o sea, aquella cuenta que no requería ningún tipo de conversión para volverse dinero. En este caso era efectivo. Y de ahí posteriormente vamos colocando las demás cuentas conforme a su nivel de liquidez, es decir, la capacidad que éstas tienen de volverse dinero con la rapidez necesaria y sin subsecuente pérdida de valor. Y hacíamos una pequeña simulación, ¿verdad? Cuando estábamos en el detalle de presentar los datos, mencionábamos de que generalmente el inventario suele convertirse primero en una cuenta por cobrar, porque el inventario yo lo vendo al crédito, ¿verdad? Y ya una vez vuelvo, hago el cobro de mi cuenta por cobrar, es que eso se me vuelve dinero. Entonces, por eso el efectivo suele ser el primero de los fondos circulantes y en el caso del inventario suele ser el último, que es el menos líquido. Poniéndolo también en contexto, recordarán que hay una de las razones del grupo de liquidez donde teníamos que hacer un cálculo donde al activo circulante le restábamos el apartado de el inventario. Y eso era cuando calculábamos la prueba ácida o razón severa. Y eso partía de la base técnica de que el inventario era el activo circulante menos líquido, ¿verdad? Y dejábamos únicamente los que se consideran, entre comillas, activos rápidos, los que no hay mucha dificultad para convertirlos en dinero. Entonces, partiendo de ahí, esa transición, ¿verdad? Este diario que hacer en el movimiento de convertir una cuenta a otra, es básicamente lo que nos compete con el manejo de los fondos circulantes o de los fondos de corto plazo. Cuando existe una falta de sincronización de entradas y salidas de dinero, da lugar a las necesidades de capital de trabajo, aspecto relacionado con los tiempos de duración del ciclo de caja. Es decir, si usted tiene una noción de funcionar, un ejemplo así rápido, usted tiene la noción de funcionar generando actividades que le generan a usted ingresos cada 8 días, pero su diario que hacer le obliga a estar realizando pagos cada 5, usted se encuentra con una brecha. Y esa brecha es que durante 3 días usted no tiene dinero. ¿Por qué? Usted puede tener para pagar lo que se requiere, probablemente. Pero si usted no tiene para poder pagar, ¿qué es lo que debe hacer? Pedir prestado. Y recuerden que todo movimiento de dinero externo que nosotros requerimos acarrea un costo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimientos son los que buscan preverse con el manejo correcto del efectivo, porque lo ideal, el ciclo ideal de movimiento de entrada y salida es que primero entre dinero y después pague, ¿verdad? Lo ideal sería que usted tuviera que cobrar cada 5 días y pagar cada 8. Ahí estaría usted teniendo una gestión sana de su fondo circulante. Pero, ¿qué sucede? La realidad empresarial es tan compleja, ¿verdad? Es tan incierta en muchos aspectos que usted lo que tiene seguro es lo que va a pagar, porque usted tiene una fecha, ¿verdad? Pago de una cuota de crédito, pago de un canon de arrendamiento, pago de un recibo de agua, de luz, teléfono, etcétera. Pero los ingresos generalmente son bastante inciertos en la mayoría de empresas. Entonces, como dicen, ¿verdad? Ya en términos de lo que son emprendimientos, seguro, seguro, pagos. Si Dios quiere, ingresos. Entonces, es necesario tomar en cuenta que mientras más sincronizado tenga usted como negocio entradas y salidas de fondos, menos problemas de liquidez va a tener. Entonces, en esencia, jóvenes, tiene que ver con el hecho de que entrada y salida de fondo parte de una premisa. Si bien es cierto, ambos tienen que ver con dinero, lo que cambia es el sentido en el que este se mueve. Entrada de dinero es que está empezando a refilar o recargar lo que son los activos de la empresa, ¿verdad? Su forma de trabajar, su capital de trabajo. Y cuando son salidas de fondos, es lo opuesto. Cuando esas cuentas tienen que bajar porque se cubren algunos compromisos de fuera. Entonces, a medida que usted tiene sincronizado correctamente entradas y salidas, no genera problemas de liquidez o de
funcionamiento en el corto plazo. Ahora, ¿cuál es la base que técnicamente hablando sustenta la necesidad de calcular y gestionar un ciclo de caja? Bueno, en la teoría del ciclo, que es lo que estamos revisando hoy por hoy, se menciona que entre las cuestiones más importantes de una adecuada gestión financiera, operativa, recalco, operativa, ¿verdad? Recuerden que el apartado operativo tiene que ver con el corto plazo, con lo inmediato, diferente a lo estratégico que tiene que ver con el largo plazo, ¿verdad? Por eso les digo, estamos enfocándonos en el apartado operativo. Está sin lugar a dudas el manejo de la actividad circulante. Recuerden, damas y caballeros, que toda empresa opera en base a constantes movimientos de dinero. ¿Qué entendemos por movimiento de dinero? Entrada y salida. Y cuando estamos hablando del apartado operativo diario de la rutina del negocio, nos referimos al apartado del circulante, ¿verdad? El giro del circulante depende de las características estructurales de la empresa y de la variabilidad de las condiciones generales del sistema económico. Este periodo medio tenderá a permanecer constante siempre que dichas condiciones no varíen. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se caracteriza porque tiene un nivel de ventas muy estable, muy continuado, relativamente seguro, ¿verdad? Y con ciertos volúmenes que no cambian mucho, ese tipo de empresas tienen mucha más facilidad para programar sus pagos y el cumplir sus obligaciones por el hecho de que tiene garantizado cierto nivel de ingreso. Ejemplo que hemos puesto en algunas oportunidades en el salón de clase son empresas como AES, ¿verdad? O EO, como se conoce acá en Oriente, para efectos de que después de cierta fecha, a mediados de mes y antes de que finalice el mes, es una cantidad de flujo de caja fuerte que le entra a esa empresa, porque recordaremos que solamente dan de margen un mes para efectos de que la gente pueda ponerse al día con sus compromisos. De lo contrario, pues hay corte, ¿verdad? Desconexión del servicio. Entonces, en términos de lo que se espera en cuanto a entrada de fondos, se considera que es relativamente seguro, que está entrando cantidad bastante fuerte de mediado hasta final de mes. Otro caso, los supermercados. Indistintamente el supermercado al que usted vaya, en los momentos en los que usted va a ver altas entradas de fondos, va a ser los días 15 o los días 30. ¿Por qué? Generalmente la mayoría de personas que tienen ingresos que son percibidos 15 y 30 de cada mes, en esas fechas van a realizar las compras. Entonces, usted puede proyectar, si usted tuviera la gestión financiera de una empresa de esa naturaleza, ¿verdad? Lácteos del Rodeo, Super Selectos, la despensa de Don Juan, etcétera. Usted perfectamente puede hacer unas proyecciones muy acertadas de qué compromisos puede cubrir entre fechas 17 y 20 de un mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabe que entre el 14, 15 y 16 entra un flujo de caja fuerte, porque la gente que percibe sus ingresos en términos de salario en esas fechas va a realizar las compras de la quincena, ¿verdad? Entonces, ese tipo de condiciones es un elemento estructural de una empresa de esa naturaleza. Por otro lado, tenemos el caso de empresas constructoras. ¿Qué características manejan las empresas constructoras? Estas tienen la particularidad que generan fuertes niveles de inversión en un principio y varios meses o años después empiezan a recuperarlos y de una manera relativamente paulatina. O sea, no se hacen entradas de fondos fuertes, masivas, por la naturaleza del bien que están vendiendo. Entonces, estas empresas requieren hacer una proyección exhaustiva de todas las necesidades de capital de trabajo que van a tener durante el tiempo en el que no van a estar percibiendo ingresos. Si se percatan, es prácticamente opuesta a la de un supermercado, ¿verdad? En un supermercado usted se proyecta perfectamente que después del 15 y el 30 usted haga pagos, sin problema, ¿verdad? Porque la naturaleza del negocio garantiza entradas de fondos fuertes en esas dos fechas. Pero en el caso de las constructoras no, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque dependiendo del tipo de empresa que usted gestione, así debe ser su ciclo de caja. Además, una cosa es el ámbito o giro del negocio y otra cosa es las condiciones económicas en las que se encuentra el país. Si bien es cierto, venimos todavía arrastrando algunas consecuencias de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Que fue un elemento muy fuerte que afectó la economía, literalmente paralizó la economía del planeta, ¿verdad? Y aún estamos viendo algunas secuelas de eso. Tenemos que tomar en cuenta también algunos factores. Por ejemplo,
Hay personas que están viendo afectado su presupuesto familiar, su presupuesto mensual familiar, por el hecho de que tienen que movilizarse en vehículo. ¿Qué está pasando con los precios de los combustibles? ¿Verdad? Estamos manejando que hay un promedio de entre 4.20 a 4.60 por galón de combustible, dependiendo si es gasolina o diésel, y eso es muy diferente a una persona que tenga que pagar entre 2 y 3 dólares por galón. ¿Me explico? Entonces, el hecho de tener que tener cerca de $1.60 en exceso del costo de un galón de combustible, eso le afecta a las personas e impiden que se destinen ciertos fondos a algunos gustos, a algún tipo de elementos de recreación, etcétera, ¿verdad? Entonces se reconfiguran los presupuestos en términos de la familia y eso evidentemente también afecta a los patrones de compra, ¿verdad? Entonces, más o menos para que ustedes tengan el contexto a qué se refiere este párrafo, ¿verdad? De los elementos estructurales del negocio, ya pusimos un par de ejemplos, y también los elementos de las condiciones de la situación económica, ¿verdad? Y podríamos seguir hablando, pero entiendo de que la idea fundamental es darles a entender que son dos grandes elementos que convergen para definir cuál debe ser la dinámica ideal de entrada y salida de fondo. Número uno, características de mi empresa. Y número dos, el entorno económico y la situación que estamos viviendo, ¿verdad? No sé si hay preguntas o inquietudes hasta este punto. ¿Comentarios? No hay comentarios, Lick. Perfecto, gracias Rocío. Seguimos entonces. El tiempo que dura un ciclo de conversión de efectivo debe ser financiado por la empresa. A mayor duración, mayor cantidad de fondos se precisa mantener para la operación de la misma. Lo que le mencionaba, si yo tengo que verme en la obligación de pedir dinero prestado para financiar esa brecha de tiempo entre mi ingreso de fondos y mi salida de fondos, recordemos que ese dinero que yo requiero para financiar esa brecha tiene un costo, ¿verdad? Que es el ingreso de rentabilidad que percibe el que me lo presta. No es el mismo costo que yo voy a tener financiar 3 días que financiar 30, ¿verdad? Porque por cada día de financiamiento requerido se debe pagar un interés. Entonces, si usted, independientemente del tipo de empresa, logra identificar y medir con claridad su ciclo de caja, usted perfectamente puede medir cuánto es el costo en el que va a incurrir. Es decir, usted no piense que porque una empresa tiene ciclos de caja extensos, ¿verdad? Muy largos, es que la empresa anda mal, tiene problemas o dificultades. No siempre. Pues ya poníamos el ejemplo de las constructoras. Hay empresas constructoras que requieren ciclos de caja de 2 años, ciclos de caja de 2 años y medio, ¿verdad? En relación a los requerimientos de funcionamiento para la parte operativa. Hay otras que no, requieren financiamiento para 1 o 2 días, pues, me explico, y punto, con eso resuelven. Sin embargo, usted tiene que tener claro que según la necesidad de su empresa, debe buscar financiamiento. Y el financiamiento lleva asociado costo, ¿verdad? Un ciclo de conversión de efectivo positivo, es decir, cuando se calcula este indicador y el resultado es un valor positivo, o sea, un valor que no es acompañado de un signo menos, significa que la empresa debe utilizar pasivos negociables como préstamos bancarios, ¿verdad? Que generalmente es la vía más práctica con la que se financian los ciclos de caja acá en el país para mantener los activos operando. Por ello, es fundamental acortar los días del ciclo siempre que las condiciones lo permitan, con vista a requerir menos fondos externos. En español, el hecho de que usted mida y logre identificar con exactitud un ciclo de caja, no es para que diga, bueno, señores, nuestro ciclo de caja son 25 días. Punto. No, no. El hecho de que usted identifique que tiene 25 días de brecha para financiarse, ¿qué significa? Que usted tiene que buscar alternativas para ir reduciendo esa brecha. ¿Qué tal si con ciertas estrategias, con alguna forma de implementación de buenas prácticas, logra reducir de 25 días a 17? Ah, quiere decir que hemos reducido en 8 días nuestro ciclo de caja. ¿Qué significa 8 días menos? Intereses de 8 días que me estoy ahorrando, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, como les digo, el encontrar un ciclo de caja positivo no necesariamente es mal. De hecho, es prácticamente la norma que se encuentren ciclos de caja positivos.
Lo que tenemos que hacer es que una vez identificado el valor, tenemos que implementar medidas para buscar reducirlo lo más posible. Ahora, hay formas de volverlo prácticamente cero en algunos casos, en otros no, porque una de dos, o usted difiere lo más que puede sus pagos, o usted cobra lo más rápido que puede. Y en ambos casos hay situaciones incluso legales que usted no se puede saltar. Ya cuando estemos hablando de las variables como tal, lo vamos a explicar en su momento. Solo lo pongo en contexto porque a veces se comete el error de pensar, bueno, identificamos un ciclo de caja de 11 días, volvámoslo cero. Depende, ¿verdad? Hay muchas cosas que están en juego como para que usted decida implementar una estrategia tan arriesgada de querer volver cero un ratio que está basándose en un número de 11 días, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante tener claro este contexto que estamos mencionando, ¿verdad? Desde acá, en lo que es la teoría del ciclo, y estos elementos también. ¿Cuáles son los componentes de un ciclo de caja? Bueno, el ciclo de caja lo conforman tres factores. Número uno, periodo de conversión de inventarios, también conocido como días de rotación de inventario, o como lo menciona Gitman, edad promedio de inventario. Número 2, periodo de conversión de cuentas por cobrar, o periodo promedio de cobro. Las últimas formas de mencionarse de cada uno de los factores, en este caso, edad promedio de inventario, periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago, son las formas en las que Gitman lo menciona. Es el texto guía que ustedes tienen ahí en la plataforma. Entonces, el último, ¿verdad? Es el de diferimiento de las cuentas por pagar o periodo promedio de pago. ¿Qué quiere decir, damas y caballeros? Aquí tenemos en cuenta tres elementos. Primero, recordemos que estos elementos son ratios, o sea, cada uno de estos es un ratio. Son ratios de eficiencia, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Segundo, cada uno de ellos tiene que ver con un contexto particular. Edad promedio de inventario, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuánto tiempo duran mis existencias en bodega? O sea, esa es una responsabilidad mía como empresa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me duran mis inventarios en bodega? Eso es edad promedio de inventario, ¿verdad? Segundo elemento, el periodo promedio de cobro tiene que ver con cuánto tiempo yo me tardo en recuperar mis cuentas por cobrar. Es decir, qué tan rápido yo cobro, pues, me explico. Este es un factor que depende tanto de mí como empresa, de mi negocio, perdón, como empresa, como también del mercado. ¿Por qué menciono esto? Los autores de finanzas dicen que una de las formas de volverse más eficiente es cobrar lo más rápido que pueda. Ahora bien, si usted genera una cuenta por cobrar, que es lo que estamos básicamente hablando aquí, genera una cuenta por cobrar y usted estipula en un contrato que usted y su cliente firman que la cuenta por cobrar dura 30 días, usted no puede cobrar antes de esa fecha. ¿Por qué? Porque hay un documento contractual que lo obliga a usted a esperar 30 días. Si bien es cierto, al mismo tiempo se obliga al cliente, ¿verdad?, a que pague en 30 días, usted no puede llegar a empezar a hacerle presión y decirle pague ya, pague ya, pague ya. Porque lo que se busca es recuperar lo antes posible, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se puede meter a problemas legales o bien puede empezar usted a generar una imagen a nivel de mercado de ser una empresa hostil en el cargo de, perdón, en el cobro, ¿verdad? De sus cuentas por cobrar. Entonces lo que la gente no va a querer es trabajar con usted precisamente por eso, porque usted es muy hostil para querer llegar y estar pidiendo que le paguen lo que debe. Me explico, hay que tener mucho cuidado y ese es un elemento clave en la formación de ustedes porque aquí entran en juego las estrategias mercadológicas, ¿verdad? Recuerden de que ustedes como mercadólogos definen el tipo de estrategia para que se puedan aumentar las ventas de un negocio y generalmente estas se apoyan en las ventas al crédito. Entonces, ustedes deben ser capaces de diseñar procesos de gestión de mercadotecnia tales que permitan establecer campañas de promoción y estrategias de ventas de ventas de crédito que resulten atractivas para el mercado y al mismo tiempo le permitan recuperar rápido su dinero. ¿Explico? Un ejemplo, no es lo mismo decir que vamos a ir a un lugar X, cualquier venta de electrodomésticos, y vamos a comprar un elemento de línea blanca, cocina, por ejemplo, una refrigeradora, ¿verdad?
que anda costando unos 800, 900 dólares, donde usted puede decir, mire, vamos a hacer un plan de pagos porque me la voy a llevar al crédito y la quiero para 36 meses. Mire, ese es el tope. Ahí no se puede más. 36 meses. Ok, está bien, perfecto, démosle. Distinto es que usted quiera hacer lo mismo con un carro, ¿verdad? Generalmente las empresas que prestan dinero para que se compre un vehículo lo hacen a un plazo de entre 7 y 8 años. ¿Por qué? El tipo de bien que se adquiere, el costo del bien que se adquiere y las condiciones que se negocian, ¿verdad? O sea, usted puede ver ahí, estoy hablando de dos ejemplos de cuentas por cobrar, pero con naturaleza muy distinta. De lo mismo comprar una refrigeradora que un vehículo. No se diga comprar una casa, que tenemos el caso de las que se compran a través del Fondo Social para la Vivienda, que duran 25 años, ¿verdad? De plazo. Entonces, pueden ver ustedes ahí que en los tres ejemplos que he puesto, hablo de cuentas por cobrar, dependiendo del negocio, ¿verdad? Pero una se gestiona a tope 3 años, otra se gestiona a tope 8 y otra se gestiona a tope 25. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de particularidad es lo que usted tiene que valorar a la hora de establecer estrategias mercadológicas para volver atractivo su negocio e incrementar sus ventas. ¿A dónde viene a radicar esto? Periodo promedio de cobro, ¿verdad? Y el último tiene que ver con el diferimiento de las cuentas por pagar o periodo promedio de pago. ¿Qué es este último rubro? Es cuánto tiempo yo me tardo en pagar, no cuánto me tardo en cobrar, sino que en pagar. O sea, son mis obligaciones con terceros. En este caso, le damos vuelta a la situación, ¿verdad? O la otra cara de la moneda. En el caso del periodo promedio de cobro, yo puedo exigir que me paguen, pero sobre la base del documento que se ha suscrito, ¿verdad? No voy a llegar a inventar de que me va a pagar en 8 días lo que le he vendido y que me va a generar pago en 30 días. No, no puedo llegar a hacer eso. Por otro lado, tenemos el caso de mis compromisos con terceros. Generalmente, cuando hablamos de esto, consideramos aquellos compromisos de compras que se hacen, ¿verdad? De algún tipo de bien, algún tipo de servicio. Y eso genera que uno pueda negociar con aquella entidad que me ha vendido algo. Por ejemplo, hay empresas que manejan el detalle. Compran flota de vehículos para reparto, por ejemplo. ¿Cuál es la entidad con la que han tenido el negocio? Excel Automotriz, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Se hace una compra de qué? Digamos, 4 camiones repartidores, ¿verdad? De una marca particular. Y se define que se paga la cuota el día 20 de cada mes, por ejemplo. ¿Sí? De forma automática el sistema, si usted no paga el día 20, el siguiente día le empieza a cargar intereses por mora. Eso es de ley. Ahí está definido. Pero ¿qué sucede? Hay personas que cuando tienen esa realidad negocian con su proveedor y le dicen, mire, mi estimado, yo no le puedo pagar el 20, no me ha caído todo el dinero. Le voy a dar un abono y el resto se lo voy a dar en 5 días. Mire, yo le recibo el dinero, pero la calificación de usted como cliente va a mejorar, no importa lo que yo quiera pagar. ¿Me explico? Entonces, esa es una negociación que se hace para efectos de que se pueda diferir el pago del compromiso, ¿ya? Otro, no, mire, fíjate que tuvimos un problema y no vamos a poder pagarles el 20, le vamos a pagar hasta el 29 y le vamos a pagar completa la cuota. Bueno, a nivel de sistema usted va a tener que pagar este cargo por mora. No, no importa, no hay problema, pero yo se las pago el 29. ¿Me doy a entender? Ahora, si esa se vuelve una práctica recurrente, de nosotros como empresa, generamos una mala imagen corporativa en el mercado, como una empresa informal, como una empresa que no cumple sus obligaciones, porque cualquiera puede decir, no, pero mire, está pagando, sí, pero paga tarde. Y lo que hemos hablado, de verdad, así como a usted le interesa que lo que usted le deben lo cobre lo antes posible, o en el peor de los casos le paguen en fecha que corresponde, ¿verdad? Lo mismo espera su proveedor. Entonces, eso es lo que les decía a ustedes de lo delicado de decir, no, me vamos a reducir a cero el ciclo de caja. No se puede. En la mayoría de los casos no se puede. Porque aquí usted tiene, según naturaleza, un promedio de días que usted va a tener su inventario en bodegas, ¿verdad? No es que de forma automática usted produce y vende todo, no es cierto. Porque si así fuera, usted no requiriera vender al crédito, que es este otro apartado que está aquí, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos están vinculados. Edad promedio de inventario y periodo promedio de cobro. Y por último, como les mencionaba, los compromisos que usted tiene con terceros. En ambos casos, tanto para el cobro como para el pago,
hay que tener mucho cuidado, ser muy celosos a la hora de estar haciendo la implementación de alguna estrategia, porque lo primero que se suele degradar es la imagen corporativa del negocio, ya sea que es o muy hostil para cobrar o que es mala paga, ¿verdad? Entonces, usted tenga mucho cuidado a la hora de que esté barajando herramientas o estrategias, ¿verdad? Para tratar de eficientizar lo que es el periodo de carga. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Duda? Vamos a ver, Sergio. Y esto no se podría implementar en el método de entradas y salidas del control de inventarios, Cuando te refieres al método de entradas y salidas, nos estamos refiriendo al método PEPS, WEBS y promedio móvil. al PEPS. Ah, ok. Excelente pregunta. Consideramos acá el detalle relativo a lo que tiene que ver con entradas y salidas de fondos en toda la gestión empresarial. O sea, no solo por la venta de mis inventarios, sino en todo el ámbito de gestión empresarial. Lo que mencionabas del método PEPS, estamos hablando de un método contable, ¿verdad? Que me permite asignar controles y costos asociados al inventario. Pero, por ejemplo, recordemos, si yo tengo un nivel de inventario que debo mantenerlo para efectos de que yo pueda vender, el PEPS me ayuda a saber qué unidades entraron, a qué costo. Punto. Pero, por ejemplo, adicional a lo que tengo yo en el costo de mi inventario, en el caso de estos movimientos que estoy viendo, tengo que ver, número uno, pago de primas de seguro, porque hay empresas que aseguran sus existencias contra deterioro, robo, siniestros, etcétera. Eso no está dentro del PEPS y es un costo que yo asumo, ¿verdad? Otro, vigilancia. Hay lugares que tienen bodegas que están siendo custodiadas por personal de seguridad para efectos de evitar vandalismo y cosas por el estilo. El costo del pago de seguridad no forma parte del costo del inventario, pero sí de mi operación. Entonces, esos elementos, el apartado del PEPS está dentro de lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Es como un elemento adicional a lo que estamos considerando en el manejo de lo que son compromisos circulantes. No sé si queda clara la inquietud, Sergio. Sí, pero entonces al final el ciclo quedaría de por fuera, es algo aparte. Es decir, el ciclo tiene que ver con los días en los que yo me tardo tanto en cobrar como en pagar, no solamente con los elementos de inventario, ¿verdad? Porque recordemos de que los elementos de entradas y salidas no solamente tienen que ver con mis existencias. Ejemplo, ¿cómo podríamos ver el detalle de entradas y salidas de una empresa como Telefónica, una empresa como Claro, una empresa como Telemóvil? Ahí no hay inventario, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es prestar un servicio. En ese caso, la connotación de una aplicación de un método PEPS no tiene sentido. Y esas empresas llevan ciclo de cambio. Sí, porque según tengo entendido, esas empresas ya más grandes ya ocupan el costo promedio porque para entradas y salidas es muy complicado. Exactamente, exactamente. Por eso recordemos, los tres grandes métodos de control de inventario son PEPS, WEBS y promedio móvil, ¿verdad? El promedio móvil tiene la particularidad de que no asocia el costo del producto solo a materia prima, eh, mano de obra y carga fabril, sino que toma también otros elementos, ¿verdad? En cuanto a funcionamiento. Correcto. Lo que mencionaste es correcto, que las empresas grandes utilizan mejor el costo promedio. Excelente. No sé si queda clara la inquietud, Sergio. Sí, licenciado, pero entonces, ¿el ciclo se hace después o antes del método PEPS? Ah, ok. ¿En qué momento hacemos cada cosa? Se hacen Sí, paralelos. Porque si yo no sé cuánto tengo de costo en mi inventario, acá, yo no sé en cuánto lo debo vender para que se vayan a crédito. Entonces yo debo hacerlo paralelo, ¿verdad? Hasta que yo tenga el detalle de cuánto me ha costado mi inventario, yo defino mis estrategias para vender al crédito. gracias, licenciado. Ok, perfecto, excelente, gracias. Entonces, los dos primeros componentes, decíamos, tienen que ver con lo que se denomina ciclo operativo o ciclo de operación. Indican el tiempo durante el cual se congelan los fondos circulantes de la empresa. O sea, yo hago un gasto, pero ese gasto yo tengo que cubrirlo de algún lugar. Y yo espero una contrapartida de ese gasto, o sea, yo espero un ingreso, pero como no se vende en el momento, no, perdón, no se recibe en el momento,
Ese desfase de tiempo es lo que tiene que ver con el congelamiento de los fondos. O sea, yo necesito encontrar dinero de otro lugar para seguir funcionando. Este es el plazo necesario para que el efectivo se convierta en inventario, el cual a su vez se transforma en cuentas por cobrar y a su vez vuelve a transformar en efectivo. El ciclo, ¿verdad? Lo que les decía, de conversión de cada una de las cuentas a nivel de balance. El tercero, que tiene que ver con esto, ¿verdad? El tercero, periodo promedio de pago, indica el tiempo durante el cual la empresa tendrá el uso de fondos de proveedores antes de que ellos requieran pago. Y la fórmula para su cálculo es la siguiente. Aquí pueden ver. Edad promedio de inventario, ¿verdad? Periodo promedio de pago. Estos dos se suman y dan como resultado mi ciclo de operación, estos dos. Y a mi ciclo de operación yo le resto el periodo promedio de pago, lo cual me permite obtener mi ciclo de caja, ¿verdad? Entonces, el ciclo de cobro no es más que el tiempo que tarda la empresa en colectar sus cuentas por cobrar después de que realice sus ventas al crédito. El proceso de cobranza es la parte que asegura las entradas de efectivo provenientes de operaciones fundamentales. Entiéndase, proceso de cobranza, no con el hecho de que usted llegue y le toque la puerta a un cliente y le diga, págueme, ¿verdad? No, no necesariamente es eso. El proceso de cobranza tiene que ver con, desde el momento en el que usted vende su producto, hablarle claro a su cliente y manifestarle cuáles son las condiciones bajo las cuales se le vende, ¿verdad? Entonces, eso permite que usted tenga esa claridad de información con su cliente como una buena práctica para que el día de mañana que usted llegue y le diga, mire señor, usted no ha pagado, debo retirarle el activo que le vendí, debo retirarle el bien que le vendí. Va, si está bien, lléveselo. ¿Por qué? Porque está consciente de que las condiciones negociadas definían eso, ¿verdad? El análisis de las cuentas por cobrar depende de la política de crédito comercial que aplique cada empresa con vista a incrementar o reducir sus ventas. Regresamos al ejemplo que les dije, ¿verdad? No es lo mismo comprar el crédito una refrigeradora que un vehículo o que una casa. Cada una tiene sus connotaciones de riesgo, ¿verdad? Y sus particularidades en cuanto a otorgamiento. La política se sustenta en variables que son controladas con esos propósitos y está ligada a las condiciones financieras y disciplinas de pago de los clientes en el cumplimiento de términos contractuales. Es decir, usted tiene la obligación de saber evaluar a sus clientes, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, claro, eso es hasta de una situación de lógica simple. Claro, pero para eso tiene una metodología, dispone de las herramientas para hacerlo, cuenta con la base tecnológica o técnica para hacerlo. ¿Me explico? No crean, el que usted vaya a una agencia comercial como Omnisport, por ejemplo, y usted quiere hacer una compra de X artículo al crédito, miren, ahí le piden hasta la magnífica. O sea, igualito que cualquier banco, pues, para evaluarle a usted las condiciones, si usted tiene capacidad de pago o no. Le piden boleta de pago, le piden su copia de DUI, de NIT, le piden un dibujo del croquis donde usted vive para poder accesar disque para ir a entregar el producto cuando lo van a llevar, ¿verdad? Pero también para que sepan dónde usted tiene su vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son elementos, no crean que solo los bancos tienen que analizar a sus clientes potenciales al otorgamiento de créditos. Lo hace toda empresa que trabaja bajo esa figura, toda empresa sin excepción. Unas más que otras y otras de forma más rigurosa que otras, claro, es entendible, pero al final todas lo hacen. Entonces, además, puede basarse en un estudio de los cobros promedio a clientes por edades, y estos a su vez determinan los patrones de cobranza que contemplará la empresa en la confección de su presupuesto de efectivo. Esto tiene que ver más que todo cuando la cuestión etaria, la cuestión de elementos de edades y patrones de consumo tiene que ver directamente con la gente. Por ejemplo, en las concesionarias de vehículos hay dos tipos de clientes. Número uno, el que compra un vehículo y jamás en la vida la vuelven a ver, ¿verdad? Compra un vehículo, lo está pagando, lo termina de pagar y se acabó. Otro tipo de cliente va a sacar un vehículo al año, está preguntando cuál es la versión más nueva del modelo que tiene y le dicen que la nueva versión lo que tiene es que alrededor del foquito le han puesto una lucita amarilla y todo lo demás es idéntico. Va, lo quiero. Les entrego el vehículo que tengo en uso y lo toman como parte del pago y me dan el otro. Hay gente que tiene esa forma de vida. Qué bueno que se pueden dar ese tipo de
situaciones porque tienen las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Pero hay otros que no. Entonces, usted no va a tratar a un cliente como el que mencioné al principio, ¿verdad? Que solo compra un vehículo para toda su vida, como va a tratar usted a un cliente que cada año le está renovando vehículo. ¿Los dos son clientes? Sí, pero sus patrones de consumo de su producto son diferentes. Por lo tanto, usted tiene que tener claro qué trato le va a dar al cliente que le renueva carro cada año y qué trato le da al cliente que solo le compra un vehículo una vez. ¿Me explico? Entonces, eso cualquiera puede decir, es que eso es discriminación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Recuerde que usted como cliente quiere un servicio personalizado, ¿verdad? Y el hecho de que lo traten a usted distinto por la forma en la que usted adquiere esos productos, no es que sea discriminación, es que le hacen un proceso a su medida, ¿verdad? Conforme a sus patrones de consumo. Entonces, esos elementos, si no estoy equivocado, tienen que verlo ustedes en elementos de prospectación de mercado o en investigación de mercado, creo que también lo pueden ver, de cómo se hace la prospectación de los segmentos de clientes. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ver también cómo usted percibe los ingresos de parte de sus clientes. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene mucho que ver con el apartado de el cobro. ¿Qué medidas recomiendan los autores para reducir los ciclos de cobro? ¿Verdad? O sea, que se recupere lo antes posible el dinero que tenemos en cuenta por cobrar. Número uno, diferenciar los clientes de acuerdo a la edad de las cuentas. Cuando nos referimos a la edad de las cuentas, nos referimos a cuentas que tienen 1, 3, 5 o 10 años, ¿verdad? En términos de su antigüedad. Porque a medida que usted hace una clasificación, tiene procesos específicos de cómo tratar con esos clientes, ¿verdad? Usted no va a tratar a un cliente nuevo, que es primera vez que hace negocio con usted, que a un cliente que le ha trabajado por 20, ¿verdad? Entonces, no es así. Segundo, ser más riguroso en la selección de clientes. Aquí hay un elemento a considerar. Si usted se vuelve muy estricto a la hora de estar evaluando clientes, lastimosamente se va a quedar sin clientes, ¿verdad? O sea, usted lo que tiene que hacer es llegar a un equilibrio entre rendimiento y riesgo. Cada vez que usted otorga una venta al crédito, usted asume riesgo, ¿ya? Pero el hecho de que usted asuma riesgo es malo. No, lo malo es asumirlo sin controlarlo, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es hacer un análisis lo más completo posible y llegar a ese equilibrio entre rendimiento y riesgo. Ok, vamos a dar este crédito porque tiene una probabilidad de pérdida de tanto, ¿verdad? Hay métodos sobre la cuestión de clasificación de riesgo de clientes para poder hacer análisis de ese tipo, ¿verdad? Tercero, hacer énfasis en la variable normas de crédito, que es donde se evalúa la calidad del crédito, ¿verdad? ¿Qué evalúa usted de un cliente? Que pueda pagar. Está bien, yo lo sé, es básico, pero también evalúe un elemento que es inmaterial, un elemento que es cualitativo, que no puede medir, que es la voluntad de pago. Muchas veces cuando los análisis se enfocan solo en números, muchas veces se deja fuera gente con alto potencial, pero que los números no les ayudan para poder ser calificados. Yo he conocido personas que son tan formales en sus pagos que se quedan sin comer, pero una cuota no la dejan de pagar. Y hay otras personas que son bastante descuidadas, que teniendo el dinero en la bolsa no pagan, ¿verdad? Entonces, como les digo, cuando se habla de las normas de crédito, debemos vincular esos dos aspectos, cualitativo y cuantitativo. Cuarto, establecer descuentos en efectivo a clientes para fomentar pronto pago. Esta es una herramienta que se utiliza muchas veces cuando le dicen a usted, puede hacer usted sus pagos en fecha 20 de cada mes, pero si usted nos paga el 15, le reducimos tanto por ciento. Ese tanto por ciento es el famoso descuento por pronto pago, ¿verdad? Que es como un margen que le permite a la empresa jugar para que aún a pesar de recibir menos de lo que ha proyectado, siempre genere ganancia. Claro, un poquito menor, pero siempre genera. Entonces, eso es lo importante cuando se está haciendo una consideración en las estrategias de ventas, porque si usted tiene pensado implementar descuentos por pronto pago, tiene que hacer el análisis del impacto que eso va a tener en sus ingresos. No tiene sentido, por ejemplo, que usted como institución esté dando eh, ventas al crédito con un rendimiento, por ejemplo, así consolidado de un 9%, ¿verdad? Un rendimiento consolidado de un 9%, si el costo que usted asume por dar esa venta es de un 11%.
O sea, usted está vendiendo por debajo de la tasa ponderada con la que usted está generando la medición de su costo. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Lo mismo pasa con los descuentos. Tiene que hacer un análisis al respecto. Quinto, realizar conciliaciones antes del vencimiento de facturas para que los clientes asuman totalidad del monto de las deudas. Esto es cuando se hace la revisión y dicen, señores, con tal cliente tenemos un problema porque ha presentado atraso en los pagos. Ok, hagámosle efectivo entonces. Señor cliente, usted nos debe tanto y lo va a pagar ya. Punto. Eso es donde está tipificado en las normas de crédito, ¿verdad? Para que esa persona que ustedes les debe, les pague, número 1, el valor del bien, número 2, intereses moratorios, y número 3, todos los otros costos asociados a la gestión de cobro de esa cuenta morosa, ¿verdad? También, las medidas que van buscadas a reducirlo tienen que ver con ejecutar una gestión de cobro rápida, 30 días. Si ustedes se percatan y preguntan, la gran mayoría de negocios, 95% de negocios que tienen dentro de su esquema mercadológico, las ventas de crédito, manejan como unidad temporal 30 días. O sea, mes calendario, mes comercial, ¿verdad? Porque la cuestión es de que eso le permite llevar un control relativamente corto de tiempo para ir viendo cómo se van comportando sus cuentas por cobrar. No va a esperar de aquí a 6 meses a darse cuenta que usted tiene un cliente que no le paga, ¿verdad? Sino que eso lo ve mes a mes. Básicamente, eso es lo que tiene que ver con el hecho de que usted clasifique sus clientes y trate de una manera muy especial a los clientes que son buena paga, que son cumplidos, que son excelentes, ¿verdad? Clase A, como le llaman. Y también que tenga un tratamiento diferenciado para los que son morosos. ¿Cuándo es un cliente moroso? Cuando no paga en fecha, ¿verdad? Cuando le paga desde un día después hasta 90 días después. Ese es un cliente moroso. También tiene que tomar en cuenta aplicar recargos por mora establecidos en los contratos de crédito comercial. Usted habla claro con su gente. Mire, señor, si usted no paga en fecha, se le va a cargar tanto por ciento de mora. Puede ser 5, puede ser el 50. ¿Tá? Pero la clave, ¿cuál es? La gente con la que usted hace negocio debe estar enterada para que el día de mañana digan, miren, no me dijeron, ¿verdad? Y también utilizar instrumentos establecidos para agilizar procesos de cobro. Ustedes ya conocen, ¿verdad? Las formas tradicionales. Primero, pues, un mensajito de texto por ahí, ¿verdad? Mire, recordándole, ¿verdad? Que tiene pendiente tal cosa. Después, al ver que no hay respuesta, escalamos al segundo nivel donde ya vamos con la llamada telefónica, ¿verdad? Mire, ¿qué pasó, verdad? Le queríamos recordar que usted tiene pendiente X, Y, Z, compromiso. No se obtiene respuesta. Tercera gestión, visita a su empresa, casa, etcétera, ¿verdad? Ok. Y ahí se le hace firmar de que se da por enterado que se ha hecho una gestión de cobro. No hay respuesta, pues ya se escala a otras instancias que tienen que ver con cobro judicial. ¿Me explico? A eso nos referimos con los instrumentos establecidos en los procesos de cobro. La otra variable, que tiene que ver con el ciclo de pago. Este es el tiempo que tarda la empresa en pagar las cuentas por pagar después de haber realizado el pago de materias primas y mano de obra. Los ciclos de pago extendidos aseguran ciclos de efectivo menores. Lógico, ¿no? Mientras yo más me tardo en pagar, más rápido espero yo recuperar el dinero de mis cuentas por cobrar. Esta condición es favorable para las empresas siempre y cuando el diferimiento de los compromisos de corto plazo no interrumpa la cadena de suministros y por consiguiente la falta de inventario no impida programas de producción y servicio al cliente. Además, lo que hemos mencionado, de que el diferimiento de mis pagos me puede drenar mi imagen como empresa, ¿verdad? No solamente estoy hablando de la parte material, o sea, de afectar ciclos de producción, sino también el hecho de que mi reputación como empresa se vea desmejorada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda para agilizar el ciclo de pago? Para optimizar, perdón, el ciclo de pago. Número 1, diferenciar las cuentas por pagar por edades de acuerdo al reporte de antigüedad de saldos. ¿Por qué se hace esto? De hecho, hasta en la economía doméstica se recomienda hacerlo. Haga una clasificación de todo lo que debe y enfóquese en lo más antiguo, o sea, lo más viejo de compromiso que usted tenga por pagar, páguelo primero. Porque normalmente, mientras más tiempo tiene una deuda vigente en su realidad, esa deuda le está generando más intereses que otras, ¿verdad? Entonces, enfóquese siempre en lo más antiguo para irlo pagando lo antes posible. Segundo,
Pagar saldos envejecidos evitando sanciones por mora y pérdida de la imagen comercial. Lo que les decía. Ha caído en mora, ok. Acérquese y negocie. Asuma compromiso y pague, ¿verdad? Para que su reputación empresarial no se vea afectada. Tercero, incrementar los pagos que sean permisibles a los diferentes proveedores en documentos de cambio hasta 60 días. En español, si usted debe, por ejemplo, la adquisición de X bien y usted tiene que pagar $200 en el mes, un fecha 20, por ejemplo, asegúrese de pagar $200 en fecha 20 y 2-3 días después de un abono de 50. Una semana después del 20 puede dar un abono de 75. ¿Por qué? Porque a medida que usted cubre el compromiso de la cuota mensual, la cuota se digrega en capital, intereses y otros compromisos, ¿verdad? Seguros, comisiones, etc. Todo lo que usted pague después de eso va directo a capital. Y eso es ahorro e intereses para usted. Entonces, por eso se dice que los saldos que sean permisibles pagar lo más que se pueda, lo haga usted siempre y cuando no tenga afectación. ¿Sí? Cuarto, realizar conciliaciones establecidas, lo que les decía. Tiene problemas de pago, acérquese y negocie. Punto. ¿Verdad? Y asuma compromiso. Quinto, evaluar descuentos por pronto pago que le ofrecen proveedores y compararlos con el de fuentes alternativas de financiación. ¿Verdad? Esto es poner como una balanza y en un lado colocar cuánto me ahorro por pagar rápido y dos, cuánto me cuesta obtener financiamiento. Si usted se da cuenta que le resulta más barato pedir plata prestada y estar pagando normalmente, hágalo. Porque hay ocasiones en las que resulta ser más favorable financiarse con recursos externos que pagar más rápido una cuenta por pagar. ¿Verdad? Cuando hace usted una comparativa del costo asociado a cada una de las fuentes. Sexto, aprovechar descuentos siempre que sea económicamente factible. O sea, usted no caiga en el error de pensar que siempre que usted va a generar un pago y puede aprovechar un descuento, lo haga simplemente porque se dio la oportunidad. ¿Dónde surgen más este tipo de situaciones? No me dejarán mentir. Aquellas empresas que venden artículos para uso personal, zapatos, carteras, cinchos, accesorios, etc. Hay empresas que le dicen, el primer par de zapatos lleva el 20% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que al costo más el margen de ganancia le trepan un 20%, para que cuando se lo descuenten a usted, usted pague el costo más la ganancia de ese par de zapatos. Segundo par, 50% de descuento. Pero ¿qué sucede? Usted ya pagó de manera íntegra el costo del par más caro y le cobran la mitad del más barato. ¿Se está entendiendo lo que digo? Hay que tener cuidado con el apartado de los descuentos. Suelen ser muy atractivos en papel, pero cuando usted ya los empieza a ver con la cabeza fría, ¿verdad? Dejando de lado la emoción del momento, ¿verdad? Para efectos de aprovechar una oportunidad que se parece única, a la larga se da cuenta que es contraproducente, ¿verdad? Entonces tenga usted cuidado, porque para eso entrenan a la gente en esos lugares. Para ir cerrando, vamos a ir viendo el detalle de lo que es el ejemplo, ¿verdad? De una aplicación práctica del ciclo de conversión de efectivo. Antes de entrar al ejemplo, ¿preguntas o inquietudes, compañeros? Por ahorita no, todo claro. Excelente, muchas gracias, muy bien. Entonces, vamos al ejemplo, ¿verdad? Para que tengamos una noción muy sencilla, muy práctica de cómo se calcula un ciclo de caja. Porque lo que les he venido indicando desde que empezamos con la dinámica de cálculo de los ratios y los métodos de análisis financiero. Esto no es cosa de otro planeta, ¿verdad? Esto no es nada tan complejo que no se puede hacer. Al contrario, es tan sencillo que muchas veces por eso no se valora el poder de gestión que esta herramienta tiene. Así como se hace con los ratios, hacemos la misma aclaración para lo que es el ciclo de caja. Entonces vamos. La empresa presenta la siguiente información de estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Ventas netas 150,000 y costo de venta 130. Cuenta por cobrar 15, cuenta por pagar 10, inventario 10,500. Vean lo que dice el ejemplo. Primero pide que calculen los ratios, es decir, la información se brinda para que usted calcule esta información.
que es la que se requiere para encontrar el ciclo de caja, ¿sí? Con la información que acabo de determinar, va a calcular usted edad promedio de inventario, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, ¿verdad? Es decir, la información está, solo que usted la tiene que convertir a los ratios que usted requiere. Porque la información que utiliza, perdón, que la información que está acá se utiliza para calcular los ratios y con ellos el ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Rotación de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, concentración de inventario, día de inventario, rotación de cuenta por pagar y periodo promedio de pago. Todas estas que ustedes ven acá son los ratios de eficiencia, o sea, no pierdan de vista eso. Esto ustedes ya lo saben. Son los ratios de eficiencia que vimos en el cómputo anterior. Entonces, rotación de cuenta por cobrar. Ventas netas, 150,000. Entre cuentas por cobrar, 15. Es decir, que hay una rotación de cuentas por cobrar de 10 veces al año. Y recordarán que el periodo promedio de cobro era año comercial entre mi rotación de cuentas por cobrar. ¿Sí? Esto ya lo conocemos. Entonces, 365 entre 10, que es el que acabamos de encontrar, 36.5 días, ¿verdad? Eso es mi cuenta mi periodo promedio de cobro, ¿verdad? Basándome en mi cuenta por cobrar. Este es uno de los tres. Número 2. El apartado de los días de inventario. Inicio con la rotación de inventario. ¿Cuál es la rotación de inventario? Costo de venta, ¿verdad? 130 entre inventarios. Al hacerlo, 12.38 veces al año. Esa es la rotación. ¿Cuáles son los días promedio de inventario? Año calendario entre la rotación de inventarios. 365 entre 12.38, 29.48, ¿verdad? Días. Este es el segundo ratio que he encontrado. ¿Sí? Y el tercero, rotación de cuentas por pagar y la información relativa al periodo de tiempo de las cuentas por pagar para encontrar mi periodo promedio de pago. Rotación de cuentas por pagar. Costo de ventas, 130,000. Entre mis cuentas por pagar, 10,000. 13 veces al año. Y los días en los que yo me tardo en pagar, o sea, mi periodo promedio de pago es año comercial entre mi rotación de cuentas por pagar. 365 entre 13, 28.08 días. Este es el tercer ratio que yo ocupo para encontrar la información de mis ciclos de caja. ¿Hay dudas de cómo se encontraron estos ratios, jóvenes? Porque si la hay, en este momento podemos aprovechar para ampliar. Como les digo, esto ya es algo que ustedes calcularon en su momento. Solo lo traigo a colación para que vean de dónde salen los datos. ¿Preguntas? En el caso de los bancos, ¿cómo sería, licenciado? Ah, excelente. En el caso de los bancos tenemos la pequeña particularidad que esta variable no existe. No existe rotación de inventarios porque no hay inventario, ¿verdad? Entonces mi ciclo de caja solo tiene que ver con mi cuenta por cobrar, o sea, lo que yo cobro, ¿verdad? Y mi cuenta por pagar, que es lo que yo debo. Generalmente este valor es 0, ¿verdad? No sé Solo si queda sería clara la una suma o inquietud. una, ¿Hola? sería una suma o una resta en ese caso. Ah, basémonos en la fórmula. Excelente pregunta. La fórmula me dice que los días de rotación de inventario, que es el primero que tengo aquí, ¿verdad? El día que tengo aquí, le voy a sumar periodo promedio de cobro, que es esta otra, ¿verdad? Periodo promedio de cobro. Y a estos dos le voy a restar periodo promedio de pago. Si en este caso la rotación de inventario es 0, únicamente tengo dos valores. Periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. Una resta nada más. ¿No sé si queda clara la inquietud? Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, Lick, yo si tengo una tenemos... pregunta. Sí, diga. Respecto a las empresas que no tienen inventarios, como las constructoras que mencionamos anteriormente. Se lo pregunto porque en mi equipo, básicamente de eso trata la empresa. Ok. En este caso, la rotación de inventarios
hasta el momento nosotros lo que le hemos puesto es no aplica, por lo mismo que en el balance general no aparecen inventarios. Exacto. En este caso, bastaría con poner no aplica y en este caso no sumarlo para poder calcular el ciclo de conversión de efectivo. Excelente pregunta. Para fines prácticos, desde el punto de vista técnico, como hemos venido arrastrando el hecho de en los cálculos de ratios que no existe la cuenta inventario y ponemos no aplica, ¿verdad? Cuando estamos tratando de encontrar esto, el detalle de la rotación de inventarios le colocamos no aplica por no existir inventario. Valor a considerar, 0. Entonces, aquí lo que hacen es que ponen un día 0, un valor 0, perdón, aquí. La rotación de inventario, 0 más el valor del periodo de cobro menos el de pago. Y ya con eso resuelven. Entendido, Eli, gracias. Excelente. Ahí estamos, Frank. Entonces, si retomamos los datos jóvenes, 36.5, 29.48 y 28.08 los tenemos acá, en el orden en el que la fórmula me lo pide. ¿Qué va primero? Los días de inventario. Días de inventario, 29.48. 29.48. Segundo valor, periodo promedio de cobro. Periodo promedio de cobro, 36.5 días. 36.5. Y el último, que es el que le resto a estos dos, 28.08, ¿verdad? 37.90 días. Pregunta, si estamos partiendo de la premisa de calcular un dato que me indica cuánto tiempo pasa congelado el dinero en mi empresa, hemos llegado al resultado que son prácticamente 38 días en los que pasa congelado el dinero. Pregunta, ¿para qué me sirve ese dato? No era lo que explicaba que era la cantidad de días en la que se percibía efectivo. Excelente. Y recordemos que el hecho de que esos días yo no tengo efectivo, debo cubrir esa brecha de tiempo con plata ajena. O sea, yo tengo que pedir dinero prestado para un lapso de 38 días y debo pagar intereses por esos 38 días, ¿verdad? Entonces, ya una vez hemos identificado esto, nos damos ya la tarea de hacer todas aquellas maniobras que se explicaron en su momento para mejorar el periodo de cobro o mejorar el periodo de pago, ¿verdad? Procurando no afectar la imagen del negocio, ya sea que no seamos cobradores demasiado estrictos o que seamos muy mala paga, ¿verdad? Con relación a nuestros proveedores. Esto que ustedes ven acá está reflejado aquí, en este pequeño grafiquito. Aquí ustedes pueden ver de manera gráfica cómo opera este asunto. Vamos por partes. Primero, tenemos que tomar en cuenta que la edad promedio de inventario es de 29.48 días. Excepto de aquí, ¿verdad? Edad promedio de inventario. Este es el tiempo que yo tengo mis inventarios en bodega. Casi 30 días, ¿verdad? Casi un mes. Ok. A los 29.48 yo vendo mi inventario, lo saco, ¿verdad? De mis existencias y empieza el tiempo en el que ya son parte del inventario del comprador. O sea, ya no es mío, sino que es del comprador. Y está el margen de tiempo que le doy para que me pague. ¿Cuánto tiempo es? Según lo que hemos hablado acá, 36.5 días. Es lo que yo tardo en cobrar. ¿Sí? Si yo sumo edad promedio de inventario más periodo promedio de pago, ¿cuánto hago? 65.98 días. Todo esto, jóvenes, es mi ciclo de operación, ¿verdad? Todo esto de acá. Casi 66 días, esto de aquí. Muy bien. ¿Dónde viene lo interesante? ¿Y por qué es tan relevante este apartadito de quitarle el periodo promedio de pago? Por lo siguiente. Si yo tengo, hasta aquí el gráfico lo tenemos visualizado desde esta raya gruesa hacia arriba, ¿verdad? Edad promedio de inventario más los días que me tardo en cobrar. Total, 66 días prácticamente. Ahora, resulta de que yo compré materia prima en este momento, pero la compré al crédito. ¿Por qué? Porque yo no pagué la materia prima el día que la compré. ¿Cuándo la pagué? La pagué 28 días después. ¿Ven acá? Periodo promedio de pago. O sea, lo que yo me tardo en pagar, 28.08 días. Por lo tanto, el momento en el que yo compro materia prima, yo no saco dinero. Yo solo adquiero el compromiso, ¿verdad? Sucede el tiempo que me dan para efectos de pago y al día 28 yo pago. Aquí tengo salida de efectivo. Yo como empresa saco dinero aquí, ¿verdad?
Al hacer eso, ¿qué es lo que hago? A mi ciclo de operación le resto estos 28 días. Es lo que ustedes ven acá. 29 más 36, 65. A estos 65 le resto 28, que son estos de acá, 28. Me da 37.9 días, que es este periodo de acá. Es decir, ¿por qué es relevante, jóvenes? Porque en el día 28, que es cuando yo pago, sale dinero y desde este punto el dinero queda congelado hasta que entra el dinero cuando me pagan. Por lo tanto, ¿qué sucede? Hay una brecha de 37.9 días que debo financiar. Y aquí es donde entra en juego pedir dinero prestado y por lo tanto pagar intereses, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes en el gráfico que el tiempo que transcurre desde que la empresa paga la materia prima y mano de obra es aquí. No se paga en el momento cero, se paga cuando me dice la empresa que lo debo pagar. 28 días en este caso. Y desde este punto en el que el dinero sale hasta aquí, que es cuando entra, es el momento en el que cobramos por la venta de los productos terminados. Aquí yo recibo dinero, pero ¿cómo hice para funcionar durante casi 38 días? Tuve que pedir prestado. ¿Me explico? Entonces, así es como opera en términos gráficos lo que ustedes acaban de ver aquí, que son los 3 datitos que tenemos en la fórmula. ¿Preguntas hasta acá o hay dudas en la gráfica? Yo creo que con el gráfico se entiende muchísimo más la ecuación, licenciado. ¿Verdad? De hecho, ese es un elemento que sí consideré pertinente incorporar a la presentación de ahora, porque si nos vamos a la muy cifra, ¿verdad? El muy datito, chiche, va, tranquilo, va, sí, pero ya viéndolo en el horizonte temporal, ya agarra sentido. Porque básicamente incluso hasta acá les he puesto en color verde agua el ciclo de caja porque esta brecha de tiempo es la que requerimos pedir dinero prestado para funcionar. ¿Me explico? Porque aquí sacamos dinero y durante todo este tiempo no hay entrada de pisto. Hasta aquí. Entonces, todos estos días yo tuve que estar pagando operaciones normales del negocio, ¿verdad? Tuve que estar pagando elementos de producción, materia prima, costos de carga fabril, pagos de algún tipo de arancel, etcétera. Todo eso había que cubrirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir prestado, ¿verdad? Así creo que queda un poquito más clara la idea y si no, pues igual, con gusto, pues mañana lo podemos reforzar de ser necesario. Pero igual, aparte de la opinión de Francisco, ¿alguien más respecto al gráfico? Eric, Hola, buenas tardes. buena. No solamente como un comentario ahí, ¿verdad? Que ¿Sí? son cosas que se viven en la vida real, en el ámbito laboral, a veces, porque en diferentes áreas, como ejemplo, en mi caso yo trabajo en cuentas por cobrar. Ok, Entonces, a veces uno se enfoca en querer recuperar la plata de los clientes y todo lo demás, pero las otras áreas, cuando es el vendedor, ellos no ven la importancia del ingreso del efectivo, porque no hay efectivo para comprar la materia prima y es ahí donde se crea como una disputa entre ellos, ¿verdad? En quererle vender más al cliente, pero no quieren recuperar el dinero que se les ha dado al crédito. excelente, excelente. Basado en la gráfica que usted está explicando, ¿verdad? Porque Ujú, como explicaba anteriormente, que hay cuentas que se manejan a 30 días, pero a veces el cliente pone como excusa que no ha movido el producto, que por eso no quiere pagar, pero lo acordado es en 30 y ahí es donde empiezan los procesos de cobro que son llamadas, la carta número 1, la 2, la 3, exacto. y Ujú, por último el jurídico, ¿verdad? Que es donde sí, entra ya la base más alta de la empresa. Pero el vendedor prácticamente tal vez cuesta recuperar ese efectivo y después vuelve a lo mismo por el afán de querer vender, pero ellos no miden el riesgo del ingreso del efectivo a la empresa. exacto. Qué bueno que toque ese tema, Karen, y le agradezco porque lo pongo en contexto. Ese es el problema que sucede con las instituciones financieras donde la fuerza de ventas se enfoca solo en colocar crédito. Como a ellos lo que les interesa es que por crédito otorgado van comisionando, ¿verdad? Entonces, tranquilo, no me importa que el crédito, si yo como ejecutivo doy un crédito, no me importa si en 30 días ya cae en mora. ¿Por qué? Porque a mí me pagan la comisión por ese crédito que otorgué. Cayó en mora, que vayan los de mora a cobrar. Cuando empieza a haber más orden en la colocación de créditos, lo que usted muy bien decía, de que ya los vendedores toman conciencia de lo importante de hacer regresar esa plata al negocio,
cuando la comisión se les ve castigada por la cuestión de mora. Ahí es la clave. La gente le va a brincar, es evidente, pero de otra forma no se ordena. Venden y venden y venden, o como en el caso de la banca, colocan, colocan y colocan, y les da igual si son créditos potables o no. En el caso de los vendedores, como usted bien lo dice, a clientes que les han vendido y están en mora, les siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque ellos les pagan por comisión sobre venta, no sobre recuperación de mora, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña dificultad con la que muchas veces las empresas que trabajan sobre la base de cuentas por cobrar se encuentran. Excelente, le agradezco el aporte ahí, Karen. Muy bien. ¿Otro comentario? Buenas tardes, Lick. Buenas. En el caso de que esa diferencia que da de 38 días, que necesita tener disponibilidad de dinero y usted comentaba de que hay que ir a buscar financiamiento o préstamo, que en el caso dijo de que el financiamiento pues tiene un costo. En ¿Correcto? ese caso esa sería como una opción quizás la más, digamos, costosa a nivel financiero, porque tiene un costo de interés, pero si se buscara, digamos, se reúne con los dueños y se les solicita una inyección de capital, podría ser una alternativa para la operatividad de ese tiempo. Sí y no. Es decir, es una opción, no se niega, pero la evidencia demuestra que los dueños no les gusta poner dinero para pagar algo que es propio del negocio en lo que ellos ya invirtieron. Es decir, estaríamos diciendo al negocio, al dueño del negocio, ponga más plata para lo que usted está haciendo en un negocio en el que usted ya invirtió dinero. O sea, yo entiendo la postura y es muy válida porque es una opción, pero generalmente lo que se busca es manejar financiamiento a través de otras entidades, porque recordemos, si en algún caso se le dijera, señores dueños de la empresa, ocupamos más plata para financiar una brecha en el ciclo de caja, el dueño puede que le diga, sí, está bien, pero mi rendimiento va a ser mayor, mi dividendo al final del año va a ser mayor, o sea, siempre tiene un costo, ¿me explico? El hecho de manejar financiamiento a través de capital o patrimonio no exime el hecho de tener que cubrir un costo por eso, ¿verdad? Solo que es un poquito más disimulado, no es tan específico así como un interés, ¿verdad? Como tal, pero generalmente tiene la figura de dividendo o de rendimiento. No sé si aclaro la inquietud ahí, Oscar. Sí, gracias. Excelente, muy bien. ¿Otra inquietud? Ok, entonces, para ir finalizando, damas y caballeros, concluimos que la determinación del ciclo de caja es muy importante para el manejo financiero de un negocio porque permite evaluar ciclos de cobro y pago, rotación de inventario y a través de ello optimizamos el circulante de la empresa. O sea, remarcamos nuevamente, estamos trabajando con herramientas de gestión financiera de corto plazo, ¿verdad? Circulante. Y las tres variables que necesitamos para calcular un ciclo de caja son edad promedio de inventario, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, ¿verdad? Las tres variables que ustedes ya vieron cómo se calculan y cómo se operativizan en términos de cálculo. Para la presente jornada no tenemos actividad, no hay ningún tipo de evaluación programada, ¿verdad? Para esta semana. Se les comparte un enlace de un video del ciclo de conversión de efectivo para que refuercen un poco más lo que hemos venido platicando. Y pues si verán preguntas o comentarios, pues ya se ha dado la oportunidad o si quieren, pues las podemos ampliar o alguna otra duda si hubiera, ¿verdad? ¿Comentarios? Lick, yo tengo una pregunta. Esta Dime. parte que seguimos viendo acá en este nuevo tema, ¿también se lo agregaríamos a los mismos grupos con los que ya estamos trabajando y a las mismas empresas con las que ya estamos trabajando? ¿O dejaríamos la parte que llevamos hasta ahorita hasta aquí y esto ya sería como un nuevo tema en donde ya nos olvidamos de la tarea anterior? No sé si me voy a explicar. Sí, entiendo la moción. Lo que es el apartado de la tarea, pues ya está definido, ¿verdad? Porque la tarea con el que cerrábamos cómputo 2 eran los ratios en los 4 grupos, ¿verdad? Liquidez, rentabilidad,
eficiencia y solvencia. Este otro elemento es una actividad que se va a hacer ya para cómputo 3, o sea, esa es una actividad aparte, ¿verdad? Siempre sobre las mismas empresas, pero se va a hacer ya posterior, porque con este tema estamos cerrando lo que tiene que ver con el manejo del circulante. Es decir, tarea entregada, así queda, no hay problema. No sé si Entendido. queda clara la inquietud, Fran. Sí, sí, lo que pasa es que no sabía si íbamos a seguir con las mismas empresas y los mismos grupos, pero pues al parecer sí, ¿verdad? Solamente que esto ya entraría para el tercer cómputo. Es correcto, es correcto. De hecho, la idea Sí. fundamental es que el día de mañana les voy a dar las indicaciones de cómo se va a trabajar este tipo de operación con las empresas que ustedes tienen. Como entiendo de que ustedes andan a mano la información de los negocios que tienen como empresa objeto de estudio, el día de mañana que nos reunamos en el salón, vamos a trabajar ese apartado para que ustedes calculen para cada empresa su respectivo ciclo de caja. Entonces mañana sería así una clase Lick, en donde usted andaría así entre los grupos, ayudándonos, haciéndole consultas y llevamos laptop Es para poder correcto, es trabajar ahí. correcto. Excelente. Sí, te adelantaste a la indicación que iba a dar. Excelente, porque la idea es de que mañana lo que quiero es que apliquemos lo que hoy hemos visto. ¿Cuál es la ventaja? Que al tener el video como fuente de consulta les va a servir como una especie de tutorial para que tengan presente cómo se calculan las cosas y cada una de las variables requeridas para el ciclo de caja. ¿Estamos claros ahí, Frank, y los demás? Sí, sí, Lick, ahí estamos claros. Mañana llevamos la laptop. Excelente, perfecto. Entonces, damas y caballeros, si no hay inquietudes o dudas, vamos a ir finalizando entonces con el detalle de la grabación y al estar el video listo, les voy a compartir el enlace, ¿verdad? Para que lo tengan como fuente de consulta.